Piclerianos y piclerianas de este metaverso mágico de la educación, bienvenidos a un programa más de Picler Podcast. Ya salió al aire nuestro capítulo anterior, nuestro episodio anterior, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Producción, aquí en nuestros canales para que nos sigan, y por favor, muchas gracias de verdad a los fieles seguidores y a nuestro auditorio que nos está poniendo sus preguntas y consultas en cada uno de los capítulos. Vamos a tratar de estarles respondiendo una a una. Y como siempre, ¿verdad? El área de producción se luce cuando nos trae invitados. Pero hoy no se lució. Hoy sí sacó sus mejores galardones porque nos trajo hasta acá a una Wonder Woman, a una Mujer Maravilla, y ella es la licenciada Wanda Carrera. Le iba a decir su segundo apellido, pero si no lo voy a descubrir, que fue nuestra primera invitada. Así que, licenciada Wanda, bienvenida a Picler Podcast. Esta es tu casa. Muchas gracias, Eduardo. Qué gusto estar compartiendo hoy contigo y con todos los que nos van a escuchar. Y la verdad es un gusto, es un placer. Muchas gracias. Que lo disfruten. Nosotros ya desde antes ya nos lo estábamos disfrutando este programa. Wanda es licenciada en psicología educativa. Esto está basado en todas las preguntas y la guía que nos está dando nuestro público, porque nos ha estado consultando mucho sobre algunos aspectos de la educación que hoy no sé si este programa nos alcance o vamos a quedar invitados a nuevos programas, pero voy a tratar de ir dosificando las preguntas, pero lista para empezar. Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver a producción. Estamos ya listos para poder empezar, producción. Está todo grabando, todo en sintonía. Allá está en grabación nuestro audio porque después nos cuesta repetir, imagínate tú. Vamos pues, con todas las porras. Yo siempre digo, es mejor empezar por el principio, y siempre se me quedan viendo raros mis invitados, pero a ver, Wanda, tú eres guatemalteca, cuéntanos qué estudias, cómo fue tu niñez, ¿nos cuentas un poquito de eso? Sí, claro, sí, soy guatemalteca, aunque mi nombre diga lo contrario. Sí, y por cierto, le puse a investigar qué significa su nombre y tiene cosas muy interesantes. Sí, todos piensan que mi segundo nombre es mi apellido, pero no. Miyoshi es tu segundo nombre. Qué curioso, qué elegante, Miyoshi. Sí, poco común, pero... ¿Dónde estudias? Yo cerré en la Universidad Mariano Gálvez. Sí, saqué el título de licenciatura en psicología educativa. Y aquí viene una de las primeras preguntas. ¿Estás de acuerdo? Mira, yo cuando estaba por allá de mis 8 o 10 años, yo soñaba con ser bombero, policía. Ladrón no, policía sí, pero sí me gustaba jugar a los policías y ladrones. ¿Tú en algún momento soñaste que ibas a seguir la carrera de psicología? ¿En algún momento te imaginaste ahí ubicada? Exactamente no, porque no lo tenía como determinado psicología, sino que, pues para empezar, cuando estaba muy pequeña, yo ponía todos mis peluches, todas mis muñecas, y yo estaba la maestra. Entonces, pero también cantaba mucho. Cantaba y me gustaba escribir, y bueno, entonces conforme fui conociendo mi personalidad, pues me fui dando cuenta que una parte de mí tenía eso artístico, creo que de mis papás, pero también tenía una parte calmada, y descubrí, pues en el término psicológico se llama escucha activa. Se puede adquirir, ya que es una habilidad, es una técnica, pero pues en ese momento yo me di cuenta que tenía esa habilidad de poder escuchar a los demás pacientemente, sin desesperarme, y poder hacer juicios reflexivos y así poder ayudarlos. Descubres entonces, ojo, porque mencionaste dentro de tu explicación que ya tenías esos dos, o sea, te llamaba la atención el magisterio. Y regularmente, no me dejará mentir nuestro público, los maestros tienden a irse al área de psicología. Ahí ya tenemos el primer brochazo, el primer pincelazo que algo así va a pasar. Pero, con el perdón de producción, quiero hacer un pequeño desvío, y tú nos hablaste de la escucha activa. Nos diste pues una pequeña reseña que es la escucha activa, pero tú que eres la experta, ¿nos puedes ampliar un poquito esa parte de la escucha activa? Sí, como te decía, es una habilidad, pero también es una técnica que se puede desarrollar. ¿Cómo nos damos cuenta que no tenemos esa habilidad? Pues, para empezar, si nos desesperamos mucho al estar hablando con alguien,
no podemos ser pacientes. Por ejemplo, hay personas que están platicando y no te dejan hablar, o sea, se meten en las conversaciones y no te dejan hablar. Entonces, eso es un ejemplo de no escucha activa. Porque la escucha activa es esa habilidad de poder escuchar conscientemente, de estar presentemente escuchando a la persona y así poder hacer esos juicios reflexivos y así poder darle a la otra persona pues un consejo, ¿verdad? En cuanto al área psicológica, pues un punto de vista. Yo te voy a decir, en defensa de mis amigos que me interrumpen y que interrumpen las charlas, es que si no, después se nos olvida. Queremos decir algo y si no, se nos va a olvidar. No, a mí también me pasó, y seguro esa es una práctica de la no escucha, seguramente. Gracias por la aclaración. Yo creo que vamos a platicar un poquito más con esta parte, porque precisamente queremos dejar la invitación a catedráticos, a colegios, directivos de colegios, para que a través de los contactos que vamos a estar colocando acá puedan tener contacto con tu persona, porque seguro vamos a tener más que hablar de este tema. Wanda, entonces tú en tus años, pues desde niña te vas dando cuenta que tienes ciertas habilidades y ciertas características que vas a poder explotar en apoyo de una persona, de alguien más. Ahora bien, te preguntaba yo fuera de cámaras por qué psicología. Entonces tú me dices sí, porque se practica un poquito la escucha activa, porque es ayudar a la gente, ¿verdad? Y ahora la pregunta del millón, ¿y por qué psicología educativa? ¿Por el trato con los niños, será? ¿Por la educación? Sí, mira, yo comencé en psicología industrial. Sí, mis 3 años de área común son de psicología industrial y yo aprendí muchísimo en cuanto a cómo se desarrollan recursos humanos, claro, esta carrera. Pero al yo ingresar a una empresa y darme cuenta del ámbito de recursos humanos que es en una oficina, yo en ese tiempo llevaba como 3 años de maestra. Yo me sentí como pájaro enjaulado. Yo dije, no, esto no es para mí. El horario yo lo sentía demasiado extenso y me desesperaba mucho, pues porque de maestro uno va, viene, corre, ningún día es igual, y eso es lo más lindo que uno experimenta con los niños, porque ningún día es igual, ¿verdad? Todos los días aprendemos junto con ellos. Entonces ahí dije, bueno, definitivamente me gusta psicología industrial, pero no me veo acá. Y acabas de destacar que tú ya tenías una experiencia en la parte educativa, ¿sí? Y déjenme contarle también a nuestra audiencia, Wanda, pues también ha sido maestra, ¿verdad? O sea que ese contacto no lo has perdido. Y algo de lo que queremos platicar un poquito el día de hoy es la orientación que los alumnos deben de tener, y vamos a ir descubriendo conforme a tu asesoría y tu charla desde cuándo. Entonces te involucras en la educación en toda tu carrera, te gradúas de psicóloga educativa, y entonces ya cuando te toca que enfrentar el mundo real en el colegio desde la perspectiva profesional, te das cuenta que hay mucho campo, ¿verdad? Ese campo está por actuar en los alumnos, en las familias, fuera de las familias. Así que vamos a ir a la primera pregunta, ¿te parece? Porque es la pregunta de cajón que ya nos estaban pidiendo. Desde tu perspectiva, no solo como maestra, sino como profesional de psicología, ¿a partir de cuándo debería de empezar el acompañamiento con los niños para esa orientación, no solo como niños, sino como estudiantes? ¿Cuándo debería empezar? ¿Cuando ya está en cuarto bachillerato? ¿Cuando está en básicos, que es cuando está más rebelde? ¿O desde muy pequeños? ¿Hay que incluir a la familia? Cuéntanos un poco de esta parte. Bueno, en lo personal, yo diría que en tercero básico sería un punto ideal. Sí, un punto ideal, porque el ciclo de diversificado es la oportunidad para los estudiantes de formar una base para competencias que les van a ayudar en un futuro en sus estudios superiores. Claro. Entonces, si ellos empiezan a reflexionar en qué competencias tienen, qué habilidades, qué motivaciones, su base para sus estudios superiores va a ser mucho más fácil
La realidad de nuestra educación, y creo que de Latinoamérica, porque te contamos, tenemos auditorio desde Argentina, Ecuador, Chile, Perú, uno de nuestros amigos peruanos es uno de nuestros fieles seguidores. La realidad de nuestra educación es que las instituciones educativas le ponen atención a esa orientación, cuarto bachillerato, si bien es ya, ¿verdad? Sí. Pero tú nos dices, no, eso debe empezar antes. ¿Y el adolescente es complicado o no es complicado? Uy, sí. No, científicamente, neurológicamente, está comprobado que es la etapa más difícil en el ser humano, porque entre las neuronas y todo, sí es anatómicamente es difícil. No es porque, o sea, en general, la mayoría decimos, ay, es que los adolescentes son demasiado complicados y son locos, pero en realidad es una etapa anatómicamente difícil, porque dentro de ellos hay muchos cambios. No etiquetemos de que, ay, es que la adolescencia es rebelde, ¿verdad? La mayoría decimos eso, ¿verdad? Es que son rebeldes, es que no miden, pero como te digo, dentro de ellos sí pasan cambios neurológicos que sí los hace tener esas actitudes, esos cambios de humor. Seguro. Que los papás deben de tener y por supuesto los maestros. Y hay que documentarse. Ahora las facilidades de las redes sociales, el internet, es que nos podemos documentar con profesionales, como en tu caso, que nos pueden dar una guía. Mi campo de acción siempre ha sido los adolescentes, sexto primaria en adelante. El grupo con el que mejor me he empatado y he conectado es justamente con básico. Y dentro de la documentación que nosotros, pues, no solo como catedráticos teníamos que hacer, sino en formación personal, me di cuenta que hay una parte del cerebro que está en su formación creativa. O sea, el mundo que viven, cuando uno cree que es irreal, es porque realmente es un mundo irreal. Se están apenas formando las bases de la conciencia que cuando tengan, pues, 25, 30 años, esa parte va a dejar de estar tan activa, va a empezar a dormirse, y la parte de nuestro cerebro que realmente tiene conciencia de las cosas, que es más responsable, va a tomar acciones, pero antes eso no pasa. Por eso, como tú nos decías, eso que sean un poquito rebeldes, yo creo que ya es la naturaleza de esa etapa, ¿cierto? Sí, definitivamente. Wanda, ¿a ti te ha tocado que trabajar con niños muy pequeños, adolescentes, sí? Sí, tuve la experiencia de trabajar con adolescentes. La verdad es que me disfruté también mucho trabajar con adolescentes porque aplicábamos la técnica general que es cognitiva, que es prácticamente en base al comportamiento, ¿verdad? Y entonces poníamos en práctica varias técnicas que ellos necesitaban, por ejemplo, amor propio, que es lo que más le sucede a las adolescentes, porque están encontrando su identidad, ¿verdad? Entonces eso es clave en esa etapa de la adolescencia, es clave que ellos están encontrando quiénes son, ¿verdad? Están descubriéndose, y apoyarlos en esa etapa con técnicas que les sean favorables, independientemente, es la importancia de que haya un área psicológica en un colegio, por ejemplo. Seguro. Y por eso es que les estamos invitando a nuestros directores, instituciones educativas, que les enviamos un mensaje a través de nuestras redes sociales, así como de los canales de comunicación, que están los contactos de la licenciada, para que también en una forma de asesoría se puedan acercar a ti. No es necesario que tengan instituido el departamento como tal, pero sí es importante que le den un acompañamiento. Sabemos que a veces comercialmente hay que equilibrar entre el servicio y la parte de la cuota del estudiante. Pero, Wanda, yo esta pregunta que te voy a lanzar, creo que es muy obvia su respuesta, pero quisiera que a través de tu persona, como experta que eres, nos digas qué relevancia, qué importancia tiene en ese desarrollo del adolescente, ese desarrollo del niño, el tener un hogar conformado y el papel de los padres de la vida. ¿Qué opinas sobre ese tema? Porque es muy controversial en nuestros tiempos. ¿Estás de acuerdo? Bastante controversial. Bueno, en mi experiencia,
pues ahora vemos más hogares desintegrados, ¿verdad? Eso ya es un diario vivir, ¿verdad? De que vamos a encontrar desde los más bebés hasta los más grandes, ¿verdad? Y la verdad es que, bueno, recalco aquí una vez más la importancia que es tener a un experto con el conocimiento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, todos los maestros manejan un grupo, ¿verdad? Sí. Un grupo de niños con diferentes necesidades, ¿verdad? Tal vez hay 20 niños, pero cada niño tiene un hogar distinto, ¿verdad? Y como los niños, pues obviamente ven todo ingenuamente, o sea, ellos obviamente van a hacer comentarios y se dan cuenta de todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te tengo un ejemplo que se dio en el aula. Había un niño que vivía solo con su papá y pues los 3 niños le preguntaban de dónde estaba la mamá y la verdad es que no se supo manejar, ¿verdad? Porque para eso sí se necesita un tiempo en el que se le da al niño el conocimiento, que existen varios ejemplos, modelos de familias, ¿verdad? Pero es educarlos de esa forma también, ¿verdad? Educarlos con esos valores que hay, no solo enfocados en lo que es las materias, matemática e inglés, sino que el niño está constantemente con sus demás amigos y él lo que va a experimentar y lo que va a decir es en base a lo que él sabe, ¿verdad? Y el niño va a decir y expresar lo que vive en casa y lo que para él es normal. Pero para ello es necesario decirle, esto también es normal, ¿verdad? Esta familia, si está integrada de un papá o de una mamá, sí, no quiere decir que está mal, ¿verdad? Pero volvemos a la importancia de educarlos también en esa área, ¿verdad? Yo quiero resaltar algo que acabas de mencionar. Nuestra era, yo voy a pensar un par de años atrás, que teníamos de cajón, teníamos quizás un médico, y de cajón, pues, del médico y tal vez el abogado era lo único que... En nuestra era eso ya cambia. Ahora ya estamos conscientes que de cajón tenemos que tener médico, está bien un abogado en la familia, psicólogo y nutricionista y un par de carreras más por ahí que no voy a mencionar, pero me voy a quedar con la parte. O sea, ya el acompañamiento psicológico debe de ser de cabecera y eso no excluye a las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque precisamente nos vamos a encontrar con escenarios que pues, ahora ya son normales, ¿no? Pero alguien nos lo tiene que hacer saber. Luego tú mencionabas que había algún momento de que parte de nuestra experiencia como seres humanos era la imitación. Y si yo me enfrento a un niño que tiene papá y mamá y no lo puedo imitar, puedo llegar a caer en la imitación, seguro. Claro. ¿Verdad? Entonces, llegando a este tema, un niño debe ser acompañado psicológicamente, idealmente desde casa, ¿verdad? O sea, que haya un acompañamiento psicológico para todos. Si no, pues en las instituciones educativas hoy por hoy, sí o sí, tiene que haber, ¿verdad? En tu experiencia, ¿cómo anda un niño que no lleva el patrón común que la sociedad le marcó? Mamá, hogar integrado, todos felices, sonriendo, saliendo a la foto de Santa. ¿Qué es lo más difícil que le cuesta a ese niño lograr entender, lograr sobrepasar para poderse sentir encajado en algo que pareciera que no encaja? ¿Qué es lo más difícil que encuentra un niño? ¿Qué edad? Te replanteo la pregunta. Yo soy Eduardo, soy muy pequeño. Yo no tengo mamá, solo tengo papá. Y esta Wanda que tiene mamá, papá, tíos, familia y hasta me muestra las fotos donde se toman las fotos familiares y uno dice, ¿qué es lo más difícil en lo que yo me voy a enfrentar para poderme sentir igual? Definitivamente es la atención que tiene en casa. Porque si el niño tiene la atención de papá completamente, si él se siente acompañado de papá, si él se siente identificado con papá, si él se siente valorado por él y si él reafirma en él su autonomía, su independencia, su amor,
su identidad, el niño, claro que le va a afectar, ¿verdad? Porque si a un adulto le afecta, aún ya siendo adulto, no imaginemos un niño, ¿verdad? Pero definitivamente la atención hacia el niño, si el niño se siente acompañado, identificado, valorado, reafirmado, definitivamente eso es lo que le va a ayudar. Y este es un consejo que ahora decimos, ya se salió del script, que es la madre soltera, ¿verdad? También hay padres solteros, ¿cierto? Claro. Ese script ya quedó en el pasado. Bueno, yo espero no meterme aún ni hacerte sentir incómoda, pero en tu experiencia, tú contabas que tuviste todo el tiempo un hogar tal cual lo dicta el script del siglo pasado, ¿verdad? Pues, y la foto linda. Tú, desde tu perspectiva profesional, ¿sí? ¿Qué crees que hay que trabajar también, especialmente en casos? Te voy a poner más encapsulada. Desde el caso de una mujer, o en la escena completa. ¿Has trabajado tú en algo en tu interior, en ti mismo? Bueno, yo te comentaba que para el niño es importante sentirse identificado con el que lo está jugando, ¿verdad? El adulto. En mi caso fue mi mamá y yo me identifiqué muchísimo con mi mamá. La verdad es que soy quien soy ahora por lo que ella me enseñó de pequeña. Ella, por ejemplo, yo de pequeñita, pues como no tenía hermanos, ¿verdad? Para mí realmente no fue difícil adaptarme, se podría decir, a la soledad, porque realmente solo vivía con mi abuelita y mi mamá. 2 adultos, ¿verdad? Y eso era todo. Pero, por ejemplo, mi mamá me ponía horarios. Entonces, por ejemplo, en el horario decía que después de llegar al colegio, detalladamente, te quitas el uniforme, comes, haces tareas, limpias el mueble de la televisión, bueno, así detalladamente. Entonces, a mí, o sea, ya tal vez de pequeña, no sé si en algún momento me molestó, tal vez sí, pero yo ahora de grande me sirvió muchísimo. Es que lo hemos dicho en otros programas, a veces pareciera que nosotros los adultos vemos las actividades que son normales así como muy trivialmente. Ay, sí, servirse agua es tan sencillo, se va a agarrar, se lo vas a poner. O sea, ¿por qué te tengo que enseñar? Pero si el adulto responsable, que en este caso tenía conciencia que tú eras una niña, que ibas a adoptar procesos mentales, que ibas a adaptarte a un tren, sabía que eso, que aunque pareciera trivial, y ahorita que lo platicamos, o sea, eso era elemental, ¿verdad? Pero no, ella no lo valoraba así. Ella entendió que tú estabas en un proceso de aprendizaje. Y entonces es donde nos dice, tu mamá se vuelve ese pilar, ese adulto con el cual te sientes identificada. ¿Ella influyó en tu carrera? Ella prácticamente su forma de crianza fue hacerme una persona independiente. Entonces creo que en cuanto a tu pregunta, me enseñó a ser tan independiente que eso me dio a mí seguridad. Entonces para mí el venir y salir a un mundo en el cual tenía amigas con hogares integrados, y no te voy a decir en algún momento de mi adolescencia, sí quería, sí anhelaba que mi papá estuviera ahí de alguna forma, ¿verdad? Yo a él lo veía esporádicamente, o sea, él sí estuvo ahí, pero no era lo mismo tenerlo ahí todos los días, ¿verdad? ¿Nunca le echaste la culpa a tu mami de eso o sí? No, nunca, ¿no? Pero porque yo me identifiqué mucho con ella, sí, o sea, para mí no fue tan difícil el hecho de aceptar que ellos no estaban juntos. Entonces, como te digo, que ella me enseñara a mí a ser independiente, prácticamente formó en mí una mujer segura de sí misma. Entonces yo salía a la vida y yo era una mujer segura, ¿verdad? Era una niña segura, era una adolescente segura. Sí, te vamos a poner tu barra aquí, pero ya no vas a contar de todo eso también. Porque eso es lo que te digo, si realmente en el niño... la palabra.
Es parte de lo que nosotros hacemos en este programa. Pero aprovechando esta pausa, directores, maestros, padres de familia, si ustedes no están cumpliendo con el script familiar que la sociedad de antaño nos marcaba, hay que acompañar al niño, porque no está mal, simplemente hay que explicar. Y el adulto que quede a cargo del hogar tiene un papel importante, y es lograr esa conexión con su hijo, que se identifique, que él pueda crecer. Y como dice Wanda, quizás la estrategia sea hacerlo independiente para que cuando salga al mundo, pues sea una persona responsable. Pero, ¿nos querías comentar algo, aportar a esta idea, Wanda? No, como tú dices, ¿verdad? O sea, para mí fue bastante fácil el aceptar y crecer de esa forma y adaptar lo que estaba en mi ambiente, ¿verdad? Como buena mucho psicóloga. amor. Mi abuelita tuvo mucha parte fundamental en mi crecimiento porque, bueno, la abuelita es la abuelita. La que consiente. La que consiente. ¿Y tu mamá era la mano dura? Se podría decir que sí. O por lo menos la mano estricta, que es la encuadrada. Ajá, entonces, si te das cuenta, tuve el método de crianza de ser alguien independiente, pero yo creo que también el hecho de que mi abuelita me diera ese amor hicieron como un buen match para que yo creciera de la forma más saludable posible, ¿verdad? Ese chocolatito con leche que a uno la ve al tener a alguien estricto y a alguien que lo consienta es clave. Es un equilibrio. Seguro. Ahora, si tú, ahora ya de adulta, de profesional, con la experiencia que has tomado, si tú te pudieras acercar a la Wanda antes de que fuera adolescente, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? O le dirías, mira, tranquila, todo va a estar bien, allá en el futuro te espero una carrera profesional. ¿Qué le dirías si tuvieras esa oportunidad? Nuestras preguntas que desencajan siempre, ¿verdad? Que no se le esperan, que sale el script. ¿Nunca has pensado que le dirías? La verdad, no, pero es una pregunta. Creo que le diría que siga disfrutando y siendo ella misma, que no se va a caer el mundo por los momentos difíciles que la vida le ponga, y que siga viendo el mundo con esa ingenuidad y de creer en las personas, en el bien de las personas. Súper. Siempre en Pickler tratamos de hacer este tipo de preguntas, no para desencajar a nuestros invitados, sino porque al final de cuentas nuestro público son seres humanos. Y la idea de Pickler es que escuchen lo que quizás a veces no han escuchado en su entorno, que vean lo que... Te cuento, una vez tuvimos una encargada de producción de... ¿Cómo se llama? De especies marinas, una cosa que nunca habíamos imaginado, pero ¿por qué te menciono esto? ¿Por qué? Porque queremos que la gente oiga y escuche. Te puedo apostar, no me gustan las apuestas, pero es un decir aquí en Latinoamérica, te puedo apostar que hay gente que al escucharte entiende el papel y el rol que está jugando en su hogar. Hay maestros que están identificando, ok, es cierto, yo escuché que el niño perdió a su mamá o perdió a su papá. Es importante porque inclusive el rendimiento de percepción educativa y cognitiva se ve reflejado en eso. Te voy a agregar algo a esto que tú dices. Para mí, yo nunca olvido la etapa en la que estuve en horario vespertino en el colegio y me costaba muchísimo matemáticas. Me costaba un montón desde siempre. Pero marcó muchísimo mi vida una maestra que me apoyó. Bueno, se dio cuenta, me imagino, que a mí me costaba y yo me había salido mal un examen y yo estaba súper triste y lo que hizo ella fue que se quedó en el tiempo de recreo conmigo y me dio ese apoyo, pero no te digo ese apoyo solo, ay bueno, tiene que hacer esto y esto y esto, sino que se sentó conmigo, me escuchó. Yo me recuerdo bien de que ella me hizo sentir que me apoyaba, no solo como una maestra como tal,
sino alguien que le importaba en ese momento qué era lo que me estaba pasando a mí dentro del por qué yo no estaba rindiendo como debería de ser. Te entiendo. Juana, tú que has sido maestra, entenderás el comentario que te voy a hacer. Y esas conexiones entre alumno y maestro son valiosísimas. Creo que todos hemos tenido a un maestro que hace esa diferencia, que nos cambia el chip, inclusive en momentos críticos de nuestra vida. Lo ideal sería que el maestro, que tiene un grupo de alumnos, 20 alumnos, 15, 30 alumnos, pudiera hacer lo mismo, pero es imposible, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Y ahí es donde creo que tú tienes un consejo para las instituciones educativas, porque yo soy maestro de matemáticas, estoy resolviendo un problema, me entero por los comentarios entre los alumnos que uno de mis alumnos está pasando un proceso difícil en el hogar. ¿Qué hago? No puedo detener todo por atenderlo, que obviamente con esta maestra tan linda, que le damos nuestro cariño a ella por haberse tomado el tiempo fuera de, pero ¿qué le recomiendas a esos colegios? ¿Qué hay que hacer? ¿Dejarlo pasar por alto? ¿Qué hacemos? Sí, lo que pasa en estas situaciones es que lo dejan pasar, exactamente como tú dices, lo dejan pasar y ya no. Entonces, ¿qué pasa ahí? El problema en por qué el alumno no está rindiendo bien, tal vez no es solo porque no está entendiendo el tema, es tal vez porque algo está pasando en casa, ¿verdad? Pero para ello, exacto, se tiene que sentar y tener que conversar con el alumno para llegar a entablar pues una conversación en la cual el alumno se sienta escuchado, apoyado, pero eso no es en segundos. Claro. Y eso definitivamente entonces no se puede hacer durante una clase. ¿Por qué? Porque los maestros obviamente tienen una planificación, tienen planificada su clase y bueno, pasa este problema que tal vez un alumno está muy triste o está muy rebelde. ¿Qué es lo que una solución rápida? Porque lo que uno espera, tal vez la institución espera de un maestro, es que actúe, ¿verdad? Que actúe lo más rápido. Entonces, ¿qué es lo más rápido? Bueno, ¿por qué está llorando? Ay, bueno, le voy a poner unos peditos si lo hace bien. O le voy a quitar el recreo si lo hace mal. Son acciones que se toman rápidas, ¿verdad? Y que realmente no está mal. Porque el trabajo del docente no es el trabajo de un psicólogo, ¿verdad? Entonces, un docente se va a poner en la tarea de dar su clase, de hacer todo lo posible para que el alumno aprenda. Y del otro lado es importante el psicólogo, porque entonces, ¿qué se hace en esa situación? Ya no le da una acción rápida al venir a quitarle el recreo, sino ya, bueno, entonces lo manda al área de orientación psicológica y ya le pueden dar un acompañamiento al niño. Y lo importante es que el área de orientación psicológica entabla se puede decir un plan que le va a beneficiar tanto al alumno, al docente y a los padres de familia. Porque es un trabajo en equipo, no se le puede decir al docente, mire, usted tiene que hacer esto, si en casa no se les da ninguna indicación, ¿verdad? Claro. Entonces, en realidad, el trabajo de la orientación psicológica aquí es el poder venir y facilitarle tanto a los docentes, a los papás y sobre todo al alumno una educación ¿Acoplada a su esto? Sí, sí, así es. Entonces, pero para eso se necesita tiempo, claro, ¿verdad? O sea, tener que poner en práctica cómo se va a llevar en casa, qué se tiene que hacer, hablar con los papás, también darles las herramientas a los papás, porque los papás también no se las pueden todas, ¿verdad? O sea, realmente ya de adultos incluso hay habilidades y competencias que no se desarrollaron completamente y necesitan madurar y está bien, ¿verdad? Está bien si ya de adulto no tengan desarrollado una habilidad. Para eso es la importancia de que un psicólogo les pueda brindar eso. No se trata de venir y señalar quién es el culpable, no, exacto, es de brindarle herramientas. Yo recuerdo que justo como tú mencionabas un caso en el colegio, un padre de familia llegó,
dictado por el área de, en ese tiempo era una orientación básica. Y le decían, es que usted tiene, y hacer, hasta que yo me di cuenta que en ningún momento le habíamos dotado de alguna herramienta. Es como que si lo hubiéramos puesto a correr, usted tiene que correr 10 kilómetros en 5 minutos, no le doy ni los zapatos, no le doy el entrenamiento, no le doy la alimentación, no le doy un plan de desarrollo. ¿Cómo lo iba a lograr? ¿Verdad? Maestros no están solos, hay que pedir apoyo. Directores, hay que tomar en consideración esta parte de la orientación psicológica. ¿Estás de acuerdo que 20 años atrás si te decían vas a ir al psicólogo, pero si yo no estoy loco, le decían a uno, ¿verdad? Ahora ya ese tema ya cambió, ahora se sabe que es parte de nuestra integridad, mente, cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces yo creo que yo ya descartaría que haya un prejuicio con la parte psicológica. Sí, la pandemia ayudó muchísimo. ¿En serio? Sí, porque muchas personas sufrieron de ansiedad, de depresión, y entonces tuvieron contacto con un psicólogo, tuvieron contacto con un importante entonces terapéutico. Y es que también ver las palabras que usan, que entras a una etapa terapéutica, siente una medicina, no mucho para Pero el proceso terapéutico es que es un proceso, tal cual lo dice la palabra. Es un proceso, no es algo que, ay, te voy a dar esta medicina y te vas a curar. No, ¿verdad? Es un proceso, todo es un proceso en el cual sí se necesita un acompañamiento individualizado que respetamos desde el principio de esta conversación. Producción, me va a sacar el cincho y la chancla de la mano y me va a pegar, pero necesito hacerte una pregunta. Y creo que nos vamos a desviar un poco, pero quiero hacer el preámbulo de las siguientes reuniones que tengamos contigo, porque eres una invitada especial en este programa. ¿Aceptas nuestra invitación? Claro que sí. Entonces, te va la pregunta. Hay un tema que ha estado circulando mucho, máxime en los adolescentes en la edad más o menos de tercero básico en adelante, de la autoestima. Hay algo que no está encajando bien en nuestra época, ¿verdad? Pero nuestro futuro depende de esa autoestima que se está formando, que se está cultivando, que se está procesando en nuestra adolescencia. Seguro muchos de nuestro público tendrá la respuesta, pero ese futuro depende mucho de la autoestima que estén forjándose en los adolescentes o que estén llevando a los adolescentes. Sí, definitivamente. Lo que pasa actualmente es que hay mucho estereotipo de belleza. Entonces, como ya todo está más a la mano en cuanto a ver fotos de modelos, de personas tal vez que se retocan. Entonces tenemos como mucho bombardeo visual de estereotipos de qué tiene que ser la belleza, la perfección, y pues antes no era tan fácil eso porque solo era el medio en el que estábamos, ¿verdad? Pero ahora como todo es tecnológico, entonces constantemente los adolescentes están viendo qué es lo bonito, qué es lo de moda, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente eso ha puesto en tela de juicio en lo que es la belleza en sí, ¿verdad? Porque para ellos la belleza entonces es que en una foto yo salga perfecta, es que los filtros, ¿verdad? Sí, seguro, ya hay tanto medio tan bueno de los filtros. Pero entonces, la autoestima se va lacerando, se va golpeando. Así es, entonces lo que platicábamos al principio, que los adolescentes en esa etapa están formando su identidad. Y si su identidad no está bien establecida, claro que les va a llegar a afectar cuando sean adultos. Yo tengo presente el caso del estereotipo de belleza, que es cuando uno piensa en autoestima, lo primero que piensa es belleza, ¿verdad? Hace 20 años nos bombardeaban a través de revistas, un periódico, tal vez la televisión. No, ahora está más que eso, está
en los canales, está en las redes sociales, está información que ni siquiera estamos buscando que llegue a nosotros, ¿verdad? En algún anuncio nos está bombardeando de cuál debería ser el estereotipo. Y la siguiente página que yo también destaco es que ahora también ya nos ponen un estereotipo, nos ponen un nivel de, por ejemplo, exitosos. Y si yo no estoy teniendo éxito, no estoy sacando las mejores notas, ¿no? Si no, ahí comienzo a derrumbarse mi columna vertebral de mi yo mismo, se comienza a derrumbar. Porque, otra vez te platico yo, hace mucho tiempo se creía que el buen alumno era el de la buena nota. Ahora ya gracias a Dios se entiende que no necesariamente está ligado un buen alumno a una buena calificación, sino las competencias. ¿Estás de acuerdo? Si tú pudieras darle un consejo a las instituciones educativas desde tu perspectiva personal y profesional sobre algo que no se les olvide, desde tu punto de vista, repito, ¿qué les dirías a esas instituciones educativas de Latinoamérica? ¿Qué no tienen que olvidar? ¿Qué no deben de dejar de funcionar? Bueno, yo creería que es fundamental que se tomen el tiempo de tener espacios en el cual los alumnos crezcan, no solo con las materias, ¿verdad?, que reciben constantemente, sino tener ese tipo de talleres en el cual se les escuche, ya que, como hablábamos, tienen necesidades individualizadas, ¿verdad? Entonces, el poder sentirse ellos apoyados, sentirse escuchados, sentirse aceptados y valorados también en un lugar en el cual están la mitad de su día, o sea, prácticamente es su segundo hogar. Entonces, siendo su segundo hogar, ellos se deben de sentir queridos y seguros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos eso? Teniendo esos espacios en el cual se les pueda apoyar, se les pueda brindar diferentes técnicas, pero eso ya venimos hablando, entonces que necesitamos de un profesional, ¿verdad? De ese acompañamiento en el que logremos que los alumnos se sientan capaces, se sientan queridos, se sientan apoyados en su segundo ámbito, ¿verdad? Directores, por favor, la invitación está entonces que si tienen un departamento, una sección consolidada de orientación psicológica educativa, reflexionen y si hay una necesidad evidente en nuestra sociedad y máximo en este momento. Sí existe, sí hay que dedicarle tiempo individual a cada uno de los alumnos. Máxime, si es un colegio de ¿qué? 350 universos y niños ahí jugando de arriba para abajo, creo que es mucho más necesario esto. Si un día te sentaran con el ministro de Educación de tu país, en este caso es Guatemala, ¿sí?, y él te dijera, Juan, ¿qué cambios le hago a mi pensum educativo de estos colegios o de estas escuelas o de este medio educativo? ¿Tú le propondrías algo? ¿Qué ajustes haría a la educación de tu país? Yo le diría... Sugería. Qué cordial ella, me imagino que ya están en un puesto y podrían ser el tema. Bueno, yo le sugiero que implemente un tiempo para desarrollar la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Firmamos contrato que en nuestro siguiente programa hablamos de inteligencia emocional y lo desarrollamos más, pero ya le dejó el consejo aquí al ministro, entonces, inteligencia emocional. Sí, creo que sí, es sumamente importante que se implementara eso como una clase más. Eso estaría súper bien, porque ahí podríamos reunir todo lo que hemos hablado, podría ser. Vamos a darle un par de pincelazos a la inteligencia emocional. ¿Sabes, Juan? Creo que a la época en que vivimos hemos descubierto que en los puestos gerenciales hay gente genial, hay genios de lo que hacen, pero que se desbarata todo lo que hacen o todo el potencial de lo que podrían hacer o llegar a hacer o el invento que llegaron a descubrir porque su inteligencia emocional está pobremente desarrollada. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esa inteligencia emocional es clave. Saber manejar nuestras emociones, sí, sumamente clave. Como tú dices, yo conozco también personas. Después ponemos los nombres aquí abajo, hombre. Que han estado en puestos muy altos
Y como tú dices, por no poder manejar tal vez un enojo, se les sale el enojo y no lo saben cómo manejar, entonces ya pierden el norte, diríamos acá. Sí, pierden la conexión con la persona, pierden la orientación del proyecto que tienen. Sí, ya no actúan con sus 5 sentidos, ¿verdad? O sea, ya actúan más con el hígado, dicen. Señores de Argentina, de Sudamérica, cuando nosotros decimos reacciona con el hígado es porque se dejó llevar por la reacción hormonal del mundo. Por la rabia. Por la rabia, sí. Como aquellos perros de guau, y se dejaron llevar por eso. Firmamos entonces para hablar de este tema de inteligencia emocional y desde tu perspectiva de la parte educativa, es decir, cómo implementarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La inteligencia emocional es uno de los, ¿cómo le dicen? Una de las falencias más fuertes en nuestra sociedad, ¿verdad? Que ahí va a involucrar la tolerancia, etcétera, ¿verdad? El raciocinio de acciones, porque se vale enojarse. Claro, pero no desbordarse. Exacto, el desbordamiento es lo peligroso. El río está bonito, pero cuando trae muchas piedras ese es el problema. Wanda, nuestro programa, pues producción nos está explicando que lo vamos a tener que dividir en 2 capítulos porque está sumamente interesante, máxima esta parte que muchos directores y profesores nos habían pedido. ¿Un alumno rebelde tiene que ser catalogado como un problema para la institución? No le debemos de poner etiquetas. Creo que estamos acostumbrados a ponerle etiquetas absolutamente todo. Seguro. Pues Wanda, de verdad es que la parte de la inteligencia emocional es un tema que muy pocas veces se aborda, afecta mucho. Tú has dado un par de ejemplos, yo conozco también, he visto líderes caer por no tener esa inteligencia emocional. Yo también veo en los libros de historia y hay casos críticos que dicen que tenían todo el potencial y solo por no saber manejar ese enojo o esa decepción o esa tristeza fueron malos. Quiero invitar a los directores, maestros de colegio que puedan proponer. Wanda tiene una serie de talleres de inteligencia emocional. Para más información también en su página y en la presentación que estamos haciendo, por favor no duden en invitarla a llevar a cabo esos temas dentro de su institución y ojalá comenzaran a pensar las instituciones educativas. Número 1, ese niño o esa niña que tiene algún síntoma de problema o que el maestro ya detectó que algo no está bien, no lo dejen pasar. Lección número 1. Lección número 2, encamínenlo con el profesional de la materia, ¿sí? Y número 3, ¿por qué no, como dice Wanda, por qué no instituimos ya ese curso como algo regular dentro del pensum de nuestra institución educativa que tenga que ver con inteligencia emocional? Wanda nos decía, pasa media vida el niño ahí, más de 8 horas, quiere decir que la mitad de su vida está pasando ahí. Tenemos que dotarlo de herramientas importantes. Wanda, lamentablemente nos tenemos que ir, ya firmamos contrato para las siguientes reuniones que vamos a tener contigo, pero si quisieras tú mandarle un mensaje a nuestra audiencia, no sé si te quieres dirigir a maestros, a padres, alumnos, nos ven de diferentes países, desde Argentina, Chile, Centroamérica y México, es nuestra audiencia que fielmente nos sigue desde programas anteriores y ahora con Pickler Podcast. ¿Qué mensaje quisieras dejarles a nuestra audiencia? Bueno, mi mensaje para todos en general creo que sería que no se autocastiguen por las cosas que no se les han dado o las cosas tal vez que no están haciendo bien, porque creo que todos tenemos momentos difíciles, tanto como docentes, los directores de la institución, padres, y llega un momento en el que se les llegan a culpar, ¿verdad? Y esto pues realmente les provoca el no poder manejar sus emociones, ¿verdad? Y lo que yo les quiero dejar hoy es que no se basen en sus acciones, en las decisiones incorrectas, sino que piensen que todo lo han hecho en base al nivel de conciencia que han tenido en ese momento. Que siempre tenemos que adquirir más habilidades, desarrollar competencias distintas, pero que todo es un proceso y asimismo es para los niños, para los adolescentes y para ustedes los adultos.
Tus palabras siempre me dejan algo y me despiertan más ideas y más preguntas de las cuales quisiéramos observar. Por eso es que te estamos invitando a otro programa. Acabas de mencionar algo, niveles de conciencia. O sea, cuando soy muy pequeño no tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Quizás, o sea, sé que si tiro un balón y entra en un marco es un gol. O que si tiro la bolita y agarro todas las figuritas, pues logré una meta. Pero nuestro nivel de conciencia va creciendo con nuestra edad, va creciendo con nuestro entorno. Cuéntanos un poquito más eso de los niveles de conciencia, que me captó mucho la atención, ¿no? Sí, como tú dices, para un niño el nivel de conciencia es fácil, prematuro, es inmaduro, se puede decir. Y de igual forma para un adolescente va a tener otro nivel de conciencia, el adulto va a tener otro nivel de conciencia, pero puede variar. O sea, por eso recalco que si en algún momento decidimos de cierta forma, actuamos de cierta forma, no culparse por lo que hicimos en ese momento, sino entender que nuestro nivel de conciencia en ese presente fue determinado nivel, pero que con los días, o sea, ni siquiera te voy a decir años, sino lo voy a poner a corto plazo, días, meses, puede ser en años, ¿verdad? Puede ser otro, puede cambiar completamente. Entonces, por eso la importancia de estar constantemente evolucionando, porque para el ser humano es imposible dejar de evolucionar, ¿verdad? Pasamos de distintas etapas, ¿verdad? Entonces, nuestro nivel de conciencia va a ser diferente tal vez de la semana pasada, que tú decidiste hacer algo y a esta semana lo hubiera hecho de otra forma. Pero es porque en base a tu nivel de conciencia lo realizaste y ya pasó, ¿verdad? El nivel de conciencia, si hoy te dio, si hoy pudiste darte cuenta que lo hubieras hecho de una forma diferente, es que ya has sido. Entonces ya lo puedes ver de otra perspectiva, se puede decir. Interesante lo que dices. En términos de mis amigos y los que son padres de familia, es lo que estuvo en el pasado fue porque así pasó, ya pasó. Aprendí, súper. Ahora ya aprendí de eso, o ya lo hubiera hecho de otra forma. Claro. Esa es parte de nuestra evolución. Evolucionar no es para sentirnos culpables, no es para autoacusarnos o autojuzgarnos, ¿no? Eso es lo que es. Te agradecemos, Wanda, tu compañía, tu tiempo. Vamos a estar en los siguientes programas. Por favor, a nuestra audiencia de los diferentes canales y de diferentes países, estar al pendiente. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Pikler. Ya me estaba hasta trabando, pueden creer ustedes, de todo el tiempo que pasamos aquí platicando. Esto fue Pikler Podcast. Gracias, Elena. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.